Listo. Hola queridos amigos, es un placer de nuevo estar aquí con ustedes en esta entrega que nos han pedido mucho y habla sobre las 7 leyes de Noah, y desde luego esto lo vemos desde el punto de vista más profundo de los secretos de las 7 leyes de Noé. Nosotros no solo vamos a enunciar estas leyes que ahí las ven ustedes, sino que vamos a explicar un poquito más profundamente desde el punto de vista de cómo a través de la Kabbalah las entendemos. Las 7 leyes de Noé son leyes que fueron dados por el Creador primeramente a Adán y luego a Noé. Y vamos a hablar de esto un poco después. Son leyes para la convivencia con la creación. No solo es un tema de cuestión de convivencia social, es algo mucho más profundo. Aunque de hecho estas 7 leyes nos hablan de una convivencia ética, una convivencia en pureza, una convivencia luminosa entre los seres humanos y entre la humanidad y la fuerza creadora. A diferencia de las leyes creadas por los seres humanos, estas leyes tienen una vigencia eterna. Bajo cualquier tiempo, bajo cualquier circunstancia. Estas leyes no varían, estas leyes operan siempre. ¿Cuáles son? Ahí las tenemos enunciadas. Primeramente, la aceptación de una sola fuerza suprema. Número 2, no blasfemar sobre esta fuerza suprema. 3, no matar. 4, comportamiento sexual adecuado, la prohibición de incesto en particular. La número 5 es no robar. La número 6 es no comer partes de animales vivos. Y la 7 es apegarse y antes de ello crear en su momento tribunales de justicia que eviten la anarquía. Y son estas 7 leyes que algunos los asocian con las 7 sefirot de Gesed, Geurat, Tiferet, Netzachot, Yesod y Malhut, pero nosotros aquí vamos a ver que en realidad abarcan todo el árbol sefirótico. Las 10 emanaciones del Creador están manifiestas en estas 7 leyes de Noah. Vamos a entrar un poquito de lleno ya en cuáles son las profundidades de estas 7 leyes, cómo se relacionan con el mundo de las sefirot. Y desde luego vamos a permitir en este programa en vivo que haya preguntas y las vamos a responder aquí mismo en vivo. Así que empezamos. Primero, la aceptación de una sola fuerza suprema. Desde luego, el aspecto fundamental de quien quiere vivir de acuerdo a la gran armonía cósmica es la aceptación de esta fuerza suprema que todo lo creó. Y por tanto, desde luego, hay una prohibición de la idolatría. Quiero decirles que estas leyes en realidad están fraseadas o están manifestadas como leyes de prohibición. Es el no hacer, por ejemplo, es el no hacer idolatría, la prohibición de la idolatría, o no blasfemar, no matar, no robar, no comer
carne de animales vivos, no al incesto. Quiere decir, así es como están fraseadas. Nosotros las hemos retomado y las hemos fraseado de tal forma que sean mucho más sustanciosas, que podamos aceptar la riqueza y más que un no debes hacer esto y no el otro, como un código frío. Vamos a ver qué es lo que sí se puede, qué es lo que estas leyes tienen en materia de la intencionalidad de la fuerza de Dios. Decíamos que la primera es esta aceptación de una sola fuerza suprema que todo lo creó, y es la prohibición de la idolatría. Esta primera de las reglas, que es fundamental, que es cuando aceptas que hay una fuerza creadora, una fuerza eterna, una fuerza que no es física, una fuerza que no la puedes relacionar con una imagen, una fuerza que no la puedes relacionar con una dualidad. Por ejemplo, había culturas en la antigüedad que tenían el Dios bueno y el Dios malo. ¿Y qué decir de las culturas clásicas de Grecia y Roma, en donde tenían todo un grupo enorme de dioses y semidioses? Desde luego esto no es aceptable desde el punto de vista de esta visión espiritual de las leyes de Noaj. Y vamos a entender un poco más. Primeramente, esta aceptación de las leyes, esta aceptación de una sola fuerza suprema como una ley fundamental, está relacionada no con una sefirá, sino con las 3 sefirot superiores, con Keter, con Jochma y Binah. Vamos a ver cómo. Primeramente, Keter, relacionado con la aceptación de esta fuerza única y suprema creadora de todo. En Keter nos infundimos con esta intuición de la unidad perfecta, de que todo viene de esta unidad, que no tiene principio y no tiene fin. La verdad es que esto no lo podemos ver, esto no lo podemos tocar, y es una intuición. De hecho, es como muy difícil captar algo que es eterno, que no tiene principio y que no tiene fin. A lo mejor podríamos ver con más facilidad algo que no tiene fin, cuando nos paramos, por ejemplo, en una playa y tenemos el mar abierto y vemos el horizonte y vemos que este mar se funde con el cielo, que es infinito. Pero imagínense ustedes algo que no tiene principio. Esa playa en donde ustedes están parados tendrá un principio. Así que esta es una intuición realmente que vamos desarrollando. Esto no quiere decir que es el primer requisito, porque esto lo vamos desarrollando conforme vamos avanzando en nuestro camino espiritual. Es una intuición de la unidad perfecta, de que todo viene de esta unidad que no tiene principio y no tiene fin. Y esto es Keter, la emanación de la conciencia pura de Dios. En Jochma, esta aceptación de una sola fuerza suprema tiene que ver con la inspiración para pegarse a esta fuerza. No solo es esta intuición, sino ya sentirse motivado e inspirado para que, a pesar de que no vemos ni podemos tocar esta fuerza, nos sentimos acompañados, nos sentimos cobijados, nos sentimos protegidos, nos sentimos amados por esta fuerza suprema. Nuestro ser interno busca unirse a esta fuerza, que no es algo que es externo, es algo que está dentro de nosotros. Es esta inspiración que sentimos cuando
nos hacemos uno con esta fuerza, cuando sentimos que no está allá arriba ni que nosotros estamos aquí abajo, sino que está dentro de nosotros, que somos uno con ella, con esta fuerza. Este es el aspecto de Jochma de esta primera regla. Y el tercer aspecto es el aspecto de Binah, que tiene que ver con el entendimiento a nivel intelectual de esta fuerza. Por un lado es así como una intuición, segundo paso es una inspiración y tercer paso ya es un entendimiento a nivel intelectual. Un entendimiento de que es una fuerza de absoluto bien. Es una fuerza que nos ama, que nos procura todo lo bueno que podemos esperar. No hay cabida de ningún aspecto de maldad. Y desde luego también en este aspecto intelectual de la relación con el aceptar una fuerza única, es no adorar ídolos. Con todo el respeto que nos merecen todas las religiones, muchas de ellas manejan imágenes, manejan íconos y tienen sus razones para ello. No lo vamos a cuestionar, no es nuestro papel. Sin embargo, desde el punto de vista de estas 7 leyes de Noah, no puede haber estos ídolos. ¿Por qué? Porque limitan esa profundidad de lo que es el Creador. Al Creador no lo podemos representar como un ser humano. Al Creador no lo podemos representar como ningún ser viviente limitado. El ser divino es un ser incomprensiblemente infinito. Y en esos términos es que queremos relacionarnos con Él. Además, el no adorar ídolos también tiene que ver con el aspecto práctico de no ceder el control a aspectos externos. Por ejemplo, dinero, fama, poder o posición. Hay gente que, aunque no le da oficialmente ese carácter, en forma práctica toma el dinero, la fama, el poder o la posición como si fuera un dios. Y la verdad es que esto es someterse a algo que finalmente va a esclavizar a la persona. La fuerza del Creador no solo no esclaviza, sino libera infinitamente. Siempre podemos rectificar esta posición. Y por ello también el aspecto de Binah en este aspecto de la aceptación de una sola fuerza suprema tiene que ver con la teshuvá, con el regresar a esta fuerza unitaria. Podemos estar perdidos, podemos estar en situaciones de inconsciencia, podemos estar en situaciones en donde de repente se nos olvida quién es el Creador y siempre podemos regresar a Él. Siempre podemos hacer teshuvá. Entonces, tanto el aspecto de Keter como de Jochma y Binah nos ubican en la contemplación de la magnificencia de este ser supremo. Un ser que no tiene límites, un ser que todo lo puede, no hay nada imposible. Y no solo eso, sino que nos maravillamos de su poderío. Aunque no podemos verlo a él o ella como queramos relacionarnos, porque puede ser que la veamos como una mamá también o un gran papá, ¿sí? Sin embargo, sí podemos estar atentos a su maravilloso poderío. El ver la naturaleza, el ver cómo todo es perfecto, el ver un cuerpo humano en funcionamiento es maravilloso. Y eso está infundido con esta fuerza de este ser supremo unitario. El reconocimiento de que este ser supremo creó al mundo. Miren, aquí no vamos a pelearnos con la ciencia, y hay quienes tienen una visión totalmente cientificista, muy respetable, donde no hay cabida para una fuerza divina.
Y entonces todo quiere ser explicado en términos naturales. Pero si seguimos preguntando y preguntando y preguntando, ¿verdad? ¿De dónde viene el Big Bang? ¿Cómo es que de algo infinitamente denso se expande todo a ser infinitamente grandioso en el universo? Las teorías que hoy sostienen los científicos. Y quizá la ciencia solo se queda en la descripción de estos eventos físicos, pero no va más allá. Y si seguimos preguntando de dónde viene todo, tendremos que llegar a encontrarnos con la idea de que hay una gran intencionalidad. Einstein, que se declaraba agnóstico, no necesariamente que no creía en una fuerza suprema, no se identificaba en particular con una religión, aunque él se identificó con el pueblo judío y con las causas del pueblo judío, desde luego, pero él no se identificaba como religioso. Sin embargo, él mismo dijo: quien está en el estudio profundo de la naturaleza, quien es un observador científico de la naturaleza y de los fenómenos naturales, llegará un momento en que se dará cuenta que detrás de todo hay una gran voluntad, una gran intencionalidad. Y esto Einstein lo descubrió no a través de la exploración espiritual, sino de la observación científica y de la elucubración de todas sus teorías. Pero fue lo suficientemente grandioso como para identificar esta fuerza de voluntad, en donde las cosas se dan y hay un orden, no hay un caos, no hay un azar, todo tiene un sentido, aunque aparentemente haya entropía, haya desorden. Esto es en apariencia, esto es el vestido que cubre toda la creación y todo el universo, pero si exploramos con cuidado veremos que hay un orden pasmoso en todo, en donde hay esta mano, esta fuerza de intencionalidad que no viene más que de una fuerza suprema. Y por tanto, entonces, para identificarnos espiritualmente no basta ser una buena persona, una persona de buenos sentimientos. Esto claro que es un requisito. No solo es ser ético y conocedor, es importante tener esta inspiración, tener esta intuición y este deseo finalmente de reconocer y aceptar una fuerza suprema que no la podemos ver, no la podemos tocar, solo vemos su manifestación en nosotros mismos y en el mundo. Y al final entendemos que es una gran fuerza de conciencia y una gran fuerza de intencionalidad. Es la fuerza creadora de todo. Y esta fuerza creadora de todo, incluyendo a nosotros mismos, nos dio una misión: contribuir con su creación, ser parte de la creación, co-crear junto con Él. No obstante, aunque aquí hemos hablado de estos aspectos grandiosos de Dios, de la fuerza creadora, por otro lado, es importante que en esta primera ley de aceptación de una fuerza suprema, nos permitamos tener esta cercanía al Creador como un padre o una madre amorosos, como un amigo,
con alguien con quien podemos platicar, a quien le podemos pedir, en quien podemos confiar, en quienes nos sentimos absoluta y totalmente apoyados, sobre todo cuando no tenemos respuestas, ni lógicas, ni del mundo fáctico. Por ello también el aspecto de la tefilá, de la plegaria, es algo que se incluye dentro de esta primera regla, que es la aceptación de una sola fuerza suprema, creadora de todo, sin dudar. Aquellos que se adscriben a teorías evolucionistas, en donde todo evolucionó de un punto original, bien se harían a sí mismos en preguntarse quién creó ese punto original, de dónde vino ese punto original, por qué se expandieron las cosas como se expandieron y no de otra forma. Y siempre habrá explicaciones científicas muy plausibles, y no venimos aquí a cuestionar las creencias de nadie, pero al final la aceptación de que esto viene de una fuerza mucho mayor que lo que podemos ver en el mundo físico es lo que nos trae felicidad, es lo que nos trae sosiego, es lo que nos trae paz y lo que nos engrandece en nuestra misión. Y esto es la regla o la ley número 1, la aceptación de una sola fuerza suprema que todo lo creó. La segunda ley, no blasfemar. Y dijimos, la primera ley se relaciona no con una, sino con las 3 sefirot de arriba, Keter, Jochma y Binah. Es lo más fundamental. Sin eso, lo demás no puede manifestarse. La segunda ley es no blasfemar, quiere decir no hablar mal de esta fuerza creadora. Y esta está relacionada con la sefirá de Gesed, que es el aspecto de la misericordia. Esta aceptación de la fuerza suprema se da a un siguiente nivel. Un nivel en donde existe la certeza total, en donde todo pasa por una razón. No hay nada que no tenga una intencionalidad, no hay nada que no tenga un propósito. Hay un gran plan maestro y por ello no podemos culpar a Dios de nada ni sentirnos traicionados. Todo es para bien y no podemos quejarnos. Esta ley de no blasfemar no solo es de Dios no lo quiera insultar o ponerse bravo ante Dios, es simplemente no quejarse, no ser rebelde. Nos rebelamos cuando no estamos de acuerdo con lo que pasa. Podemos objetar lo que pasa cuando vemos que hay injusticia, cuando vemos que las cosas no van por el camino, digamos, del bien nuestro y del bien común. Claro que lo podemos objetar. No podemos simplemente pasivamente decir, es que eso es la voluntad de Dios. Sí, es la voluntad de Dios, pero también estamos nosotros como co-creadores y Dios espera de nosotros que ayudemos a rectificar. Que no digamos, bueno, es que la ley es de que todo viene de Dios y como esa persona pues seguramente se lo merece, le está yendo mal o tiene alguna afectación o tiene estas carencias y entonces como eso viene de Dios lo dejo totalmente a su suerte, lo abandono. No es esa la postura. Desde el punto de vista de Gesed, las prácticas de Gesed es de que desde luego no podemos quejarnos, no podemos cuestionar por qué Dios hace o no hace, por qué se dan las cosas a veces en forma tan retadora y en algunas ocasiones extremadamente retadoras. Y aún así no podemos rebelarnos, no podemos quejarnos. Lo aceptamos
Y a partir de esa aceptación vemos qué podemos hacer en conjunto con su fuerza reparadora, con su fuerza de enorme capacidad de reconstrucción, de total reconstrucción. Las prácticas de Gesed, a la luz de esta segunda ley de no blasfemar, tiene también mucho que ver con el respeto a los padres. Con dar tzedaká y lo que se llama gmilut hasadim, brindarse al otro en servicio, brindarse al otro en apoyo, buscar estar en afinidad con su suprema bondad. Quiere decir, nosotros referirnos a nuestros congéneres, a nuestros semejantes con bondad y conciencia de que venimos al servicio de los demás. Estos son los secretos que están detrás de no blasfemar. La tercera, no matar. Esta tercera ley de no matar se relaciona con Geburah, y Geburah sabemos que es el rigor. Y en esta vida no todo puede ser misericordia, tenemos que poner frenos, tenemos que poner estructuras. Y desde luego es el entendimiento del uso luminoso del rigor. Podemos utilizar el rigor luminosamente para acotar, para marcar límites, o podemos ser opresivos, podemos abusar. Esto no es el rigor de lo que habla Geburah. No matar es desde luego no destruir la creación, respetar la vida humana. Literalmente no nos está permitido acabar con la vida de nadie. Pero también desde otro punto de vista, este no matar tiene que ver con no matar con las palabras. Las palabras, mis amigos, dan vida o también matan. El hacer la shonara, el calumniar, el humillar, el imponer sufrimiento innecesario a las personas. Esto no puede darse dentro de un contexto de las 7 leyes de Noah. El no matar, entonces, no solo es matar físicamente a la persona, es también matarla en sus aspiraciones, matarla en su autoestima, matarla en su imagen ante los demás y ante sí mismos. Al contrario, nosotros estamos aquí para ayudar, estamos aquí para proyectar a nosotros mismos y a los demás. Y esto tiene que ver entonces con la tercera de las leyes, no matar, que está relacionada con la sefirá de Geburah. Pasamos a la cuarta ley, que es el comportamiento sexual luminoso, el comportamiento sexual adecuado. En principio, la ley dice no tener comportamientos sexuales incestuosos, bestialidad y otro tipo de comportamientos sexuales distorsionados y de relaciones prohibidas, ¿verdad?, entre familiares cercanos, etc. Pero en realidad hay algo mucho más profundo. Cuando se habla del comportamiento sexual, estamos hablando de la fuerza del deseo. La fuerza del deseo es la fuerza de nuestra alma, la fuerza de atraer a nuestras vidas la luz del Creador. Y esta es una fuerza fundamental. Una de las manifestaciones, desde luego, es la fuerza sexual. Y por ello, este deseo tiene que ser para manifestar luz, no para correr como un caballo desbocado, no para satisfacer nada más goces y placeres egoístas y momentáneos. Es la necesidad de uno mismo autolimitarse, en el sentido no de lo que podemos hacer para bien, sino de aquello que nos arrastra hacia los aspectos egoístas y negativos. La restricción es la conducción del ímpetu y la motivación.
El ímpetu, la motivación, el deseo es como un caballo con mucha fuerza, y así debe ser la vida. Tenemos que tener entusiasmo y fuerza por todo, pero no quedar a merced de este entusiasmo y de este deseo y simplemente actuar como una bestia, ¿verdad?, que actúa bajo los instintos de la parte biológica y hormonal. Este deseo debe estar allí para atraer la luz del Creador y compartirla. Deseo para manifestar el bien propio y de los demás. No dejarse gobernar por los instintos y también la responsabilidad de nuestros actos. Así que esta cuarta ley no solo son los comportamientos sexuales, se le pone así como paradigma, como arquetipo de lo que es el deseo. Pero en realidad esta cuarta regla nos dice: estás siendo dotado de una fuerza muy poderosa, que es la fuerza del deseo. Es la fuerza de atraer las bendiciones, de atraer todo lo bueno en tu vida. Pero lo tienes que hacer con conciencia. Cuando esto no lo haces con conciencia, cuando esto lo haces robóticamente, cuando esto lo haces desde la pura naturaleza corpórea, animal, entonces estás violando esta cuarta ley. De lo que se trata, pues, es de llevar a cabo acciones con este deseo intenso y este entusiasmo para nuestro propio bien y para el bien de la creación. Pasamos a la quinta regla, la quinta ley, es no robar. No robar está relacionado con dos sefirot, con Netzach y con Hod. Robar es hacerse de energía que no te corresponde. Todo en la vida, últimamente, al final, es energía. El dinero es energía, el sexo es energía, todo lo que tocamos es energía. Lo que deseamos, en realidad, no es que deseamos los aspectos físicos, deseamos la energía que está infundida en estos aspectos físicos. Somos seres de energía, y lo que deseamos y lo que manejamos es energía. Así que quien roba, en realidad no se roba un objeto, roba la energía que está detrás de ese objeto, y cuando no corresponde esa energía de ser tomada, esto es robo. Tomar sin dar nada a cambio. Yo no puedo ir a una tienda y decir esto me gusta y lo tomo y me salgo. Tengo que dar algo a cambio. ¿Qué doy algo a cambio? Energía que está manifestada a través de dinero. Esto cuesta 100 pesos o 1000 pesos. Y entonces hay un intercambio de energía, con lo cual hace legítimo el que yo reciba la energía de eso que compré. Netzach, la sefirá de Netzach, tiene que ver con perseverar en la vida, hemos dicho. Moshe Rabbeinu, el gran perseverador. ¿A través de qué? A través de este continuo intercambio entre cada uno de nosotros y el mundo. La vida es este intercambio de energía. Vamos compartiendo y vamos recibiendo. ¿Intercambio de qué? De energía. No solo intercambiamos cosas, no solo intercambiamos intereses, en realidad al final del día lo que intercambiamos es energía. Y vamos por la vida en esta relación de intercambio. A veces se nos exige más, hay que dar más. Y a veces somos depositarios o receptores sin que aparentemente estemos dando algo. Cuando se nos conceden ciertos aspectos, y generalmente así sucede y no lo valoramos, es la gracia del Creador, es la gracia de Hashem, la que nos permite que de repente nos lleguen aspectos
que necesitamos o que nos hacen felices en nuestra vida, tanto materiales como espirituales, como de relación. Todo esto llega y es como la vida nos da, pero también tenemos que estar dispuestos a dar esa energía. Cuando no estamos dispuestos a dar nuestra energía, a compartir nuestra energía, estamos en una situación de robo. La vida es oscilante y a veces se requiere de dar más y a veces se requiere de ser un buen receptor y de aceptar con felicidad y con gusto y agradecimiento lo que la vida nos da. Porque al final venimos a contribuir, y contribuir es que si tú estás en la posibilidad de dar y no lo haces, dar tus recursos, dar tu inteligencia, dar tu conocimiento, dar tu sonrisa, dar tu tiempo, y no lo haces, es también robar. Porque nada nos corresponde, ningún aspecto de nuestras aptitudes, de nuestros talentos, es propio. Nos es dotado ¿para qué? Para que podamos estar en esta relación de intercambio con el mundo, con los demás, con el universo. Nosotros damos y también recibimos. Y si has sido dotado con dinero, con sabiduría, con capacidad de calmar a los demás y dar paz, de dar buen consejo, y no lo haces por cualquier razón, porque te da flojera, porque eres tímido, no estás contribuyendo a lo que el Creador te está dando, y en cierta forma estás llevándote energía sin dar nada a cambio, y aunque suene un poco fuerte, es robar. Por el otro lado, la sefirá de Hod, que también se relaciona con este precepto de no robar, tiene que ver con la perspectiva de este intercambio, ¿sí? No queda muy claro a veces que estamos aquí en una dinámica de dar y de recibir. No queda muy claro a veces que venimos a servir. No queda muy claro a veces de que venimos a enfrentar retos para superarnos. Y al superarnos estamos dando de nosotros mismos. Así que robar es una orientación al puro recibir, es vivir esta vida pensando que todo me corresponde, que solo yo estoy aquí para que me sirvan, ¿sí? Es una pérdida de la perspectiva. El que roba termina prisionero energéticamente y Hasbe Shalom posiblemente también en la realidad. Por eso esta perspectiva de saber que todo hay un balance, y a veces tenemos que dar y a veces tenemos que recibir. Y tener esta perspectiva de que la felicidad se da en este intercambio, en este balance. Cuando no estamos presentes en ello, se nos olvida y entonces venimos nada más a querer tomar, somos tomadores, entonces estamos incurriendo en este aspecto de robo. Así que la convicción de ello, tener esa perspectiva, es justamente erradicar de nuestro sistema la noción de robo. Estamos en un intercambio, en un balance energético, en un dar y recibir, en dar a cambio de lo que se recibe. Quien se anticipa, sin embargo, iniciando el proceso dando y no tomando, trae enorme abundancia a su vida. Pasamos al siguiente precepto, el número 6, que dice: no comer carne o partes de animales vivos.
Quizá ya no sea muy usual, pero en la antigüedad, cuando no había refrigeradores, pareciera ser que las personas destazaban partes de su ganado aun cuando estuviese vivo. Desde luego esto es reprobable, esto es infligir un dolor tremendo. O hoy por hoy hay alimentos que se consumen vivos, por ejemplo las almejas o cierto tipo de insectos. Todo esto está prohibido. Esta ley de no comer carne de partes de animales vivos fue dada en específico a Noé después del diluvio. ¿Por qué? Porque antes no había el permiso de comer carne. A Adán no se le dio permiso de comer carne. Y vamos a explorar un poco esto de comer carne. Hay personas que piensan que comer carne no es espiritual. Hay personas que piensan que solo debe ser uno vegetariano o vegano. Y es muy respetable. Alguna vez le preguntaron al Dalai Lama si él comía carne y él dijo, sí, yo como carne. Porque esto es un nutrimiento para mi alma y mi cuerpo. Así lo dijo. Y respetamos, desde luego, aquí no estamos para propiciar un tipo de dieta, ni mucho menos. Sin embargo, lo que nos dicen los cabalistas es que comer carne de los animales permitidos, carne de los pescados, ¿verdad?, ayuda al proceso de elevación de chispas del mundo animal al mundo humano. ¿A qué me refiero? Los cabalistas nos han dicho que por cuestiones de corrección hay ocasiones que chispas de una persona bajan de nivel y se encarnan en un animal. Se pueden encarnar inclusive en una planta o inclusive en el mundo mineral. De esto ya hemos hablado anteriormente. No vamos a hablar aquí de todo un curso de reencarnación, pero sí podemos decir que inclusive el comer es una actividad espiritual cuando entendemos que aquello que llega a nuestro plato, sobre todo en ciertos días y en ciertos momentos, es también una oportunidad para elevar esas chispas que están allí incluidas en este alimento cárnico o en este pescado. Y al nosotros comer con las 32 piezas dentarias, que son los 32 senderos de Binah, la saliva, que es el aspecto del agua y de Gesed, separamos el aspecto material, que es lo que nutre al cuerpo, del aspecto estrictamente espiritual, de las chispas, de almas, inclusive puede ser de justos, que están encarnados allí y que vinieron a nuestra mesa a través de ese platillo para que los liberáramos. Suena un tanto extraño, pero esto es algo que es parte de lo que propone el Arizal, Isaac Luria. Y entonces, al comer de esa carne, no solo estamos nutriéndonos, estamos propiciando un balance en el mundo espiritual, puesto que liberamos esas chispas que estaban allí. Estas chispas entonces ya pueden pasar al mundo humano o inclusive directamente trascienden al mundo espiritual. Y en ese sentido, como lo hemos dicho, el comer no solo es sentarse y degustar y nutrir el cuerpo, es también un acto espiritual en donde se nutre el alma y nutrimos al universo. No se puede elevar chispas de partes de animales vivos, desde luego, o de animales que se ingieren vivos. Y esta sexta ley de no comer carne
o partes de animales vivos está relacionado con la sefirá de Yesod, la sexta sefirá. Fundamento, congruencia con la fuerza de vida. No puede haber maltrato de ninguna forma de vida, no podemos causar dolor, cortando partes, maltratando a los animales. Esta ley tiene mucho que ver con el evitar el dolor a todo aquello que es viviente. Tzar Baal Hayim, el evitar el dolor a todo aquello que es viviente. Por eso, también aquí hay quien dice que está prohibida la cacería por cuestiones recreativas. Están prohibidas las corridas de toros porque esto causa dolor innecesario al ser humano, al animal, perdón. No puede haber entonces maltrato de ninguna forma de vida, desde luego de los seres humanos, pero tampoco de los animales. Es relacionarse con la fuerza de vida, no con la mera existencia física. Hay quienes nada más existen y lo que queremos es que realmente vivamos, no solo existamos. Hay quienes existen y hay quienes viven y queremos ser de los que no solo existen, sino de los que viven. Existir es una vida sin conciencia, una vida sin misión. Es seguir robóticamente los instintos del cuerpo. Es vivir como un zombi, sin beneficio a la creación. Generalmente somos tomadores, son tomadores nada más estas personas que existen, son depredadores y no contribuyentes. Vivir es sumarse a la creación. Vivir, por el contrario, más que existir, es contribuir en cada momento. Vivir es tener conciencia de unidad y totalidad de todas las almas, y por eso nos esmeramos también en el cuidado de los animales, de las plantas. Todo tiene vida. Y al servir a la creación, al servir al prójimo, al servir al Creador, en realidad me estoy sirviendo a mí mismo. ¿Por qué? Porque somos uno solo. Llenar de vida todo lo que hacemos, en estos términos, no solo de existencia, no solo de ir pasándola como si fuéramos estos seres biológicos que buscan el bienestar inmediato. Es como dice la Torá, escoger la vida, entusiasmo por cada instante de vida que tenemos. El estar en la modalidad de cómo sí se puede, aún a pesar de los retos. Vivir el hoy, lo que hoy puedo hacer mejor. Escoger la vida es siempre tenernos al alcance una herramienta para hacer el bien. Una herramienta que puede ser la sonrisa, una buena palabra o la oportunidad de ayuda. Y todo esto, mis amigos, está detrás de esta ley que aparentemente es muy precisa y nomás habla de una sola cosa: no comer carne de partes de animales vivos. Hay todas estas implicaciones que acabamos de enumerar. Y finalmente, crear tribunales de justicia. Está relacionado con la sefirá de Malhut, el reino. Mandamiento de crear un sistema judicial, sí, para evitar la anarquía, para evitar el caos. La conciencia detrás de esto es que nuestras acciones en este mundo físico estén reguladas, que nuestras acciones en este mundo físico tengan relación con el mundo espiritual, que estas regulaciones que tenemos en este mundo físico se parezcan o sean espejo de las regulaciones que existen en el mundo
superior. Y aunque el mundo superior no tiene limitaciones, hay regulaciones fundamentales de respeto, de amor al prójimo. En la Torah dice, tzedek, tzedek tirdov, perseguirás la justicia. Y claro, que no sea la justicia la que te persigue a ti, ¿verdad? Porque entonces estamos en problemas. Tzedek, tzedek tirdov, persigue la justicia. Tiene que ver con este concepto llamado tikkun olam, la corrección del mundo. Es algo lo cual nosotros nos debemos sentir parte de. Venimos a hacer este tikkun olam. El Creador nos dejó un mundo semi-perfecto para que nosotros lo terminemos de perfeccionar. Esta corrección del mundo. Y esta corrección del mundo, desde luego, tiene que ver con los sistemas y las estrategias de aprendizaje y elevación diseñados por el Creador. Y tienen que ver con nuestra capacidad de ser justos con los demás, de superar los retos sin quejarnos. Todos venimos a un tikkun. Todos venimos en esta condición de imperfección y nadie viene de vacaciones. Como hemos dicho, nadie viene aquí de día de campo. Venimos aquí a trabajar. Pero no podemos ser indiferentes del tikkun del otro. Aunque Hashem lo haya decretado, pobreza, enfermedad, carencia, no podemos decir, sí es por su tikkun. Como lo dijimos anteriormente, es una oportunidad de actuar, una oportunidad de ayudar. Hashem permite la pobreza, la enfermedad, la carencia, precisamente para que unos actuemos en favor de otros y seamos más como ángeles y como seres divinos. Hacer justicia es saber que ante Hashem todos somos iguales y a todos nos ama. Kulanu shavim se dice en hebreo, todos somos parejos. Para el Creador no hay grados de más o menos. Nosotros establecemos si hay más o menos afinidad, pero el Creador, desde su punto de vista, nos ama incondicionalmente a todos. Ya por ahí a un sabio dijo, ojalá yo pudiera amar a mi maestro, al que tanto admiro y tanto amo, pero sé que Hashem tiene un amor todavía más grande por el peor de los asesinos. ¿Cómo puede ser eso? Sí, la fuerza de Hashem es incondicional. Y si el asesino es desafín, ese es su problema. Pero la energía emanadora del Creador es siempre amorosa. Y por cierto, no podemos juzgar con raseros diferentes. Porque este es así, entonces lo juzgo con un poquito más de benevolencia. Este es asado, le pongo más. No, todos tenemos que ser justos y tenemos que juzgar todo con el mismo rasero. No todos somos legisladores, realmente en el mundo son una porción de la población, son los que verdaderamente hacen, modifican, rectifican las leyes de los países. Pero sí podemos traer las prácticas de justicia a nuestra vida. Esto es lo importante. Y las prácticas de justicia tienen que ver con que tanto nosotros estamos en esta unidad con el Creador, que tanto nosotros vivimos en cada momento sabiendo que somos parte del Creador, sintiendo su abrazo continuo y sabiendo que nunca nos deja, que Él está allí, que Él es el dueño de todo, pero que nos da la oportunidad de ser codueños de este mundo. Si gustan, pasamos a las preguntas. Tenemos algunos instantes y sé que podría haber bastantes preguntas. Adelante con las preguntas, Joel. A ver. Moira Será dice, hola, consulto, los registros akáshicos están en Serampim. ¿Es aconsejable acceder a estos registros o es peligroso?
El aspecto de los registros akáshicos no es un concepto cabalista, sin embargo es respetable. Lo que habla es de que el universo conserva una memoria cósmica de todas las acciones de cada uno de nosotros. Aquí lo importante, querido amigo, es entender qué de eso hay que rectificar, qué de eso venimos a componer. Si hay un registro que dice, sabes que en otra vida tú fuiste tacaño y pese a que tuviste mucha riqueza, no la compartiste. Bueno, en este mundo se te van a poner las oportunidades para compartir. Realmente de lo que se trata es de entender qué de cosas pendientes dejamos en otro momento. Y eso está desde luego en estos registros que tú llamas akáshicos o que podemos llamar de otra forma. Esos registros están ahí. El universo no se olvida de nada y somos nosotros quienes podemos rectificar o seguir haciendo los mismos errores. Adelante. Hay una persona que, bueno, aquí puso DZL. Dice, Shalom, quiero agradecer y reconocer a Hashem porque mi hijo de 6 años salió del hospital, probable caso de COVID que salió negativo. Oré, pedí misericordia a Hashem y se concedió mi súplica. ¿Qué más puedo hacer para agradecer a Hashem? Bueno, un aspecto que ya hiciste es agradecerlo. Número 2, difundir, inspirar a los demás. Decir, miren, a mí me pasó este milagro. Con gente querida, no con gente que te va a envidiar, con gente querida, inspirarlos. Se dice promocionar, promover, publicitar el milagro. Y finalmente es importante, si puedes hacerlo, dar una tzedakah, dar una aportación a una organización de beneficencia. Con eso creo que estarías redondeando este aspecto tan maravilloso que te acaba de ocurrir. Hay otra persona que se llama Ges Erals, dice que está muy agradecido porque desde febrero está checando el canal y dice que ha entendido que las personas como no ágidas solo debemos de cuidar y observar y de cumplir solo con estas 7 leyes. Sí, en realidad no se espera que un noágida, que una persona que se suscribe, se adscribe a este camino de vida, cumpla otros preceptos, como por ejemplo cuidar el Shabbat o la observancia de ciertos de las festividades judaicas. No necesariamente están obligadas, ni siquiera por ejemplo el kashrut o de ponerse tefilín, no. Pero aquí hemos hablado, querido amigo, de las profundidades de estas 7 normas. No solo son estas normas literales, que yo las encuentro limitadas, es algo más. Es justo estos aspectos que están un tanto en secreto y que al exponerlos en esta entrega, ojalá sean de utilidad para enriquecer justamente la observancia de estas leyes, universales por cierto. Fernando Manríquez, Shalom, si pudieran aclarar o abundar las diferencias de las leyes noágidas con las leyes de las tablas de Moshe Rabbeinu, gracias. Claro que sí. Las leyes de Moshe Rabbeinu son los 10 Aseret HaDibrot, que también encierran aspectos de tipo universal. De hecho, las leyes de Noaj, algunas de ellas coinciden directamente en la parte de la sexualidad, en la parte de no robar, de no matar, en fin, hay algunas que coinciden. Los Aseret HaDibrot se dieron en presencia de este grupo de almas que compone el pueblo de Israel. Y hay aspectos como la observancia del Shabbat, por ejemplo, que no es universal para todos los pueblos. La diferencia, pues,
es que estas 7 leyes de Noaj son leyes universales, igualmente importantes, porque como hemos mencionado, fueron dadas por Dios a Adán en principio. Fueron 6 leyes. A Adán no se le dio la ley de no comer carne de partes de animales. ¿Por qué? Porque simplemente no se podía comer carne. Esta ley se dio después del diluvio a Noé. Pero finalmente son leyes de carácter universal, son leyes que tienen aplicación en todo momento y bajo toda circunstancia. Los Aseret Adibrot, los 10 pronunciamientos, equivocadamente llamados 10 mandamientos, porque no es el nombre correcto, están más enfocados, y digo más porque de ahí hay observancia que puede hacer todo el mundo, hacia el pueblo de Israel, en tanto que estas 7 leyes de Noaj son para todo mundo. Fernando Manríquez, ya lo explicó de alguna manera Abraham, ayer comentó Abraham algo del incesto de Lot con sus hijas, pero si tú podrías agregar algo más respecto a este tema desde el punto de vista del Sod. Sí, bueno, sabemos de lo que sucedió después de la destrucción de Sodom y Gomorra, de Sodoma y Gomorra, en donde Lot y su familia fueron liberados antes de la destrucción, y sabemos de la esposa de Lot que volteó. Ya Abraham lo explicó en forma muy precisa, ¿verdad? ¿Por qué se volvió en un pilar de sal? Porque no podemos estar entrampados en el pasado. Nuestra vida es el hoy, ¿sí? Y él explicó muy extensamente esto. Y luego, bueno, tenemos esta idea donde Lot es emborrachado por sus hijas, y como ellas tenían este Ruach HaKodesh, esta divina inspiración, y pensaban que eran lo único que había quedado en la humanidad, decidieron que tenían que manejar este aspecto de esta relación un tanto incestuosa verdaderamente, para que hubiera la continuidad de la humanidad. Marina Mendoza. Perdón, no he terminado. Simplemente, la intencionalidad es una intencionalidad positiva. Pero también tenemos que ver que el aspecto de la fisicalidad también sea adecuado. La violación al precepto de las relaciones incestuosas es un tema universal. Y es por ello que de estas relaciones incestuosas pues no se dieron los seres más maravillosos que conocemos. Son seres que traen tikkun, seres que vienen a un tema de corrección. El secreto aquí es saber que aunque tengas muy buenas intenciones, también hay reglas. Por ejemplo, tú puedes tener una muy buena intención porque resulta que es un tema un tanto caricaturesco, perdón si es de mal gusto, pero ¿qué pasa si una persona dice, bueno, es que mi hermana ya está quedada y ella quiere tener un hijo? Y entonces, pues sí es muy buena tu intención, ¿verdad?, de hacer feliz a tu hermana y de que tenga un hijo, pero no por eso vas a tener una relación incestuosa con tu hermana. ¿Sí? Hay una intencionalidad positiva, pero también hay reglas del juego que no podemos violar nunca. Marina Mendoza tiene 2 preguntas, que las podemos poner en una. Dice, ¿cuántos nombres de Dios se puede meditar? Y su segunda pregunta es, ¿por qué las mujeres que están menstruando no deben meditar los nombres de Dios o las letras del mes? Ok. Hay muchos nombres de Dios, infinitos nombres de Dios, ¿no? Tenemos desde el Tetragramatón, Yud Kei Vav Kei, o el Aleph Kei Yud Kei, Ekeye, el nombre Elohim, pero también, por ejemplo, se dice que Shalom es un nombre de Dios,
y los 72 nombres de Dios, ¿verdad? Los Ain Bet Shemot, ¿no? Estas triadas de combinaciones de letras. Hay muchos instrumentos cabalistas que el Creador nos da para conectarnos con su esencia. Y esto, fíjense, no quiere decir que haya múltiples dioses. Haz Shalom. Es este mismo Dios que en un universo diverso y fragmentado se manifiesta también de esta forma diversa para que nosotros tengamos alcance desde cualquier momento y desde cualquier situación hacia su fulgor. Entonces, estos son los nombres del Creador y hay muchos, no te podría decir cuántos, pero hay muchísimos. Las diversas combinaciones son nombres de Dios. En relación a la segunda pregunta, mira, en realidad hay duda de que si una mujer menstruante no debe meditar en un nombre sagrado. De preferencia, no meditar en los nombres, digamos, que son directamente divinos, como el Ekeye, Yud-Kei Vav-Kei, Elohim, Shin Dalet Yud, Shaddai, en fin. Se prefiere que en esos momentos, porque hay una situación de carencia en la vasija de la mujer, no se medite en esos nombres. Pero, por ejemplo, se puede meditar en los 72 nombres. Y sí se puede meditar en los nombres, en las letras del mes. Yo diferiría con quien te dijo que no se puede meditar. Sí, las letras del mes son canales que están disponibles inclusive en situaciones en donde una mujer está menstruando. Perfecto. Julia Villalobos, Shalom, ¿a qué hora se trabajan los salmos y las letras hebreas tienen algún horario en especial? Gracias. Sí, las letras hebreas no tienen un horario en especial. Los salmos en general se prefiere no trabajarlos desde el oscurecer hasta el amanecer, se prefiere que sean leídos a la luz del día. Sin embargo, he de decir que cuando hay una persona difunta que falleció y que se le va a enterrar al día siguiente, se le acompaña leyendo salmos, porque eso es lo específico para esa situación. ¿Había otra pregunta allí? Sí. Jonathan, ¿qué nombre debo usar para limpiar mi tikkun? ¿Qué nombre debe usar para...? En la meditación, ¿qué nombre debería ocupar para limpiar su tikkun? Muy bien. No hay uno solo. No hay una meditación única para el aspecto del tikkun. Pero hay una meditación que se llama el Tikkun HaNefesh, que la usamos para sanación, pero no solo es sanación del cuerpo, es también sanación del alma. En su momento, me parece que hay una entrega sobre esto del Tikkun HaNefesh, si no, creo que lo puedes buscar. Tikkun HaNefesh es un recuadro con diversos nombres de Dios, diversas expresiones del tetragramatón. Ese es el que te recomiendo. El Anabe Koach, desde luego, muy importante, y las letras del mes. Una pregunta, dice Flor P. Usted habla del deseo de compartir y la restricción, pero ¿qué es la restricción? Muy bien, con gusto le explico. Restricción es detener el impulso egoísta y tiene muchas manifestaciones. Detener el impulso egoísta tiene que ver con solo pensar en ti misma. Por ejemplo, el no contribuir es no hacer restricción. El contribuir es hacer restricción. ¿Por qué? Porque la naturaleza del cuerpo es no dar. Restringes esa parte egoísta y entonces lo que opera es la parte dadora. Restringir es limitar el ego.
Por ejemplo, hay manifestaciones de ego como la duda, la certeza en el Creador, pensamientos en donde pasará esto, pasará lo otro, y sobre todo en situaciones difíciles, pues la gente duda. Hacer restricción a esos pensamientos, meterse en pensamientos tales como Hashem está conmigo, Dios está conmigo. Eso es hacer restricción a pensamientos de me va a pasar esto, me va a pasar lo otro, las cosas van mal y este tipo de situaciones. Eso es parar el sistema reactivo. La restricción es entonces detener todo aquello que tiene que ver con el egoísmo. Espero haber sido claro. Si quieres una pregunta más, dice de Carcus 777, ¿debe una mujer cubrirse la cabeza para orar? De acuerdo a cómo sea tu tradición. En la tradición judía, las mujeres tienen que tener cubierta la cabeza, pero de acuerdo a las 7 leyes de Noaj, no hay tal procedimiento, no hay tal requerimiento. ¿Una pregunta más para despedirnos? Claro que sí. Dice Álvaro de G, dice, los que no son judíos pueden rezar la Ketor y el Ana de Koach todos los días, mañana y noche. Sí lo pueden hacer, no hay obligación, pero si tu alma tiene este deseo, lo puedes hacer las veces que quieras. Sí. Muy bien. Pues, queridos amigos, muchísimas gracias por su atención. Uno de los aspectos que siempre agradecemos es la contribución monetaria que hacen para poder continuar con este proyecto. Les agradecemos muchísimo. Ahora mismo en pantalla aparece la información para estos donativos. Hay algunas personas que nos han observado que por qué no es gratis. Precisamente ya lo explicamos. Aquello en donde no das nada a cambio, al final no se sostiene, al final desaparece. El que ustedes contribuyan a su gusto, cuando gusten, cuando quieran, no solo, desde luego nos ayuda a nosotros, es una ayuda para el alma, en donde también estás dando algo de lo que estás recibiendo, si es que, desde luego, esta propuesta de Shomrim Laboker te ha ofrecido algo. Muchísimas gracias y hasta la próxima.